Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gusto poder saludarles por esta vía. Damos gracias al Señor infinitamente porque nos permite poder estar reunidos. Bueno, ustedes en casita, ¿verdad? Y nosotros aquí en la iglesia de donde estamos transmitiendo. Es una bendición volver nuevamente a retomar estas actividades normales del retiro, ¿verdad? Que tuvimos una bendición muy linda todo el retiro. Espero que usted también se lo haya disfrutado. Así que nos gozamos mucho por eso, ¿verdad? Y le pedimos al Señor que nos ayude para poder ministrar la palabra que pues traemos para poder continuar con la serie de enseñanzas con relación a la doctrina. Estos son temas realmente básicos y que de alguna manera a esta faceta de la doctrina le hemos denominado doctrina intermedia, pero no intermedia tal vez en cuanto al nivel, sino que la verdad es que son temas puramente no solo fundamentales, sino que son bien importantes y que de alguna manera no los tocamos continuamente, pero que vale la pena remarcarlos para ir analizando algunas cosas que el Señor nos va dando día con día. Y de esta manera pues ir teniendo todos los fundamentos que como hijos de Dios necesitamos en este desarrollo. Vamos a hacer una oración, si usted me acompaña, le pedimos al Padre que Él nos pueda bendecir de una manera muy especial a través de la enseñanza, que nos dé un espíritu de enseñanza, pero también un espíritu de aprendizaje para que todos podamos ser edificados en esta hora. Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti, dándote gracias infinitamente, papito lindo, porque tú eres bueno, Señor. Te venimos a agradecer porque siempre estás presto para poder bendecir nuestra vida, Señor. Y hoy, Dios mío, nos presentamos con mucha gratitud en nuestros corazones, entendiendo y sabiendo, papito, que tú tienes planes y propósitos con cada uno de nosotros. Por favor, Señor, bendícenos. Por favor, Señor, manifiéstate, glorifícate de manera especial. Señor, permite, Señor, que podamos nosotros ir día con día avanzando en este caminar, Señor, y tráenos, por favor, Dios mío, un espíritu de humildad también para recibir lo que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo estamos solicitando, te lo estamos pidiendo, Padre. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Amén y amén. La palabra del Señor, hermano, nos enseña a nosotros que nosotros fuimos escogidos para diferentes propósitos. Por supuesto, para alcanzar la salvación. Bueno, hay muchos propósitos, ¿verdad? Pero uno de los propósitos por los cuales el Señor nos escogió y nos predestinó a nosotros es para que nosotros pudiéramos ser para alabanza y gloria de su nombre. Yo creo que esto es algo que nosotros vemos recostado en toda la Escritura. Es decir, nosotros como hijos de Dios, como seres creados de parte de Dios, llevamos realmente una genética en nuestro interior que es una genética de alabanza y una genética de adoración. Fuimos creados para alabanza de su nombre. Es decir que, y eso es parte del propósito eterno, aunque entendemos que en la eternidad no solamente vamos a estar alabando al Señor, porque a veces ese es el concepto que se da, ¿verdad? Que por toda la eternidad vamos a estar alabando al Señor. Sí, lo vamos a estar alabando, pero no es lo único que vamos a hacer. En el sentido de una expresión directa hacia Dios. Quizás en todo lo que hagamos sí vamos a estar alabando a Dios, porque vamos a estar haciendo su voluntad, y al hacer su voluntad es indudable que nosotros vamos a estar definitivamente glorificando a Dios en medio de todo eso. Pero entonces viene Dios y nos crea a nosotros como seres tripartitos. Es decir, en la eternidad fuimos creados en espíritu. Cuando nosotros nos introducimos en el vientre de nuestra madre, ahí pues entonces se creó el alma y el cuerpo nuestro, ¿verdad? En ese momento cuando entró el espíritu al vientre de nuestra madre, ahí en ese choque se creó el alma y nuestro cuerpo pues que estaba siendo formado ahí precisamente en el vientre de nuestra madre.
Esas tres partes de nuestro ser definitivamente tienen que corresponder, tienen que estar de alguna manera conectadas a las tres en cuanto a este propósito del cual venía hablando, que es un propósito de glorificar al Señor, de ser creados para alabanza de su nombre. Entonces quiere decir que Dios puso dentro de nosotros un espíritu que siempre, siempre está dispuesto a poder regocijarse en el Señor. Eso es parte del propósito con el cual Dios creó nuestro espíritu. De hecho, nuestro espíritu solamente puede tener comunión con Dios, y recordemos que la Escritura dice, hermano, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ahí podemos decir entonces, hermano, que nuestro espíritu, la forma de conectarse con Dios es a través de oración, es a través de las lenguas, es a través de muchas maneras, y una de ellas es precisamente la alabanza, es una forma de conectarnos con Dios. Entonces, tenemos un espíritu que desde la eternidad pasada se regocijaba en el Señor. Por el otro lado, el Señor nos dio un alma que alaba y bendice constantemente el nombre del Señor. Recordemos que en el Salmo 103 el salmista dice, bendice alma mía a Jehová, ¿verdad? Bendice. Entonces, hermano, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Es decir, que el alma también puede alabar y glorificar el nombre del Señor. Y por el otro lado, pues también el Señor nos dio un cuerpo con la capacidad de poder manifestar, de poder dar a conocer nuestras emociones, nuestros sentimientos y expresarlos de muchas maneras. Una de las expresiones quizás más visibles en cuanto a la forma como nosotros podemos alabar a Dios no es forzosamente el canto, aunque esa es más audible que visible, pero una de las formas más visibles de cómo podemos glorificar nosotros al Señor es a través de la danza. Y creo que este es un tema que para muchos pueda ser controversial. Realmente yo no lo veo controversial, porque todo lo que está en la Biblia no puede ser controversial, ¿verdad? Entonces, realmente creo que en algún momento hay algunas personas que lo pueden ver de alguna manera controversial, que si es de Dios la danza, que si no es de Dios, pero cuando nosotros vemos en la Escritura, nos damos cuenta definitivamente, hermano, que como le decía hace un momento, que pues todo lo relacionado con la danza está recostado en la palabra del Señor. Y no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Sin embargo, es bien importante hacer notar que muchas personas dicen, pero eso es del Antiguo Testamento. Eso es como, hermano, hemos entendido que el Antiguo y el Nuevo Testamento es como un matrimonio, es como el varón y la mujer, ¿verdad? Hermano, ahí están, el matrimonio es uno solo, ¿verdad? Por eso dice, se harán una sola carne. De la misma manera tendría que suceder con la Biblia. La Biblia es una sola, dividida, por supuesto, en Antiguo y Nuevo Testamento, con propósitos específicos, pero no con propósito de desechar uno y solamente tomar otro. No, la Biblia se complementa una a otra, ¿verdad? Así como es el esposo y la esposa, así es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces es bien importante que nosotros analicemos algunos aspectos en cuanto a lo relacionado a la danza. Hoy quisiéramos abordar el tema de la danza, pero antes de ponerle el título, aunque ya le di el tema, pero quisiera que pudiéramos nosotros, hermanos, poder ir aquí a la Escritura y ver algunos versos que creo que nos van a servir como fundamento precisamente para poder hablar. Cantares capítulo 6, versículo 3 dice, vuelve, vuelve Sulamita. Quiero detenerme un momentito aquí para decirle lo siguiente. Recordemos que en la Biblia hay muchas mujeres que representan a la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, y una de ellas es precisamente esta mujer del Cantar de los Cantares. Recordemos que este libro, hermano, es la relación de un hombre llamado Salomón, que él fue el escritor de este libro, y una mujer conocida como la Sulamita. Y entonces que son representación Salomón de Cristo y por supuesto la Sulamita de la iglesia que se va a casar. Y oiga cómo le dice, vuelve, vuelve Sulamita, vuelve que te veamos, o para que te veamos, dicen otras versiones. Entonces dice aquí una pregunta, ¿qué miráis en la Sulamita?
que dice que danza como en los campamentos, como una danza en los campamentos. Es decir, que una de las formas como la iglesia se debe de presentar delante del Señor y de esa manera hacerle agradable, no solamente la adoración. Sí, la adoración es preciosa cuando tenemos ese momento de intimidad, de comunión con el Señor, que hermoso es, pero también tenemos que darnos cuenta, hermano, que también el Señor nos da la oportunidad de expresarnos con libertad delante de Él. Y una de las formas de hacerlo es precisamente con la danza. Entonces aquí está hablando de esta mujer y que está diciendo qué es lo que veremos en la Sulamita. Lo que veremos es como la danza de dos campamentos. Aquí dice como la danza en los campamentos, ¿verdad? O como que danza en los campamentos. Pero en otras versiones dice como la danza de dos campamentos. Y cuando hablamos de dos campamentos, normalmente, hermano, en la Biblia se utiliza la expresión Mahanaín o el nombre Mahanaín para decir que hay unidad de dos campamentos. Entonces creo que eso es muy, muy importante que nosotros entendamos esa situación. Ok. Por el otro lado, el Salmo 22, en esta versión textual, me gusta mucho porque dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Oiga lo que dice, en medio de la congregación te alabaré. Muchas de estos pasajes que nos hablan de alabanza, nos hablan de adoración, hermano, cuando nosotros vemos en los originales, se traducen como danza, ¿verdad? Y aquí dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Es decir, en medio de la congregación te voy a danzar, en medio de la congregación me voy a regocijar. Por supuesto que esto no es una situación de tipo impositivo, es decir, si usted no danza tal y tal cosa, no, sino que esa es una manera de ser agradecido con el Señor. Les levantamos nuestras manos, hermano, y algún tipo de movimiento, por supuesto, hermano, con movimientos prudentes, con movimientos sensatos, ¿verdad? Delante del Señor para no caer en otro tipo de expresiones, ¿verdad? Que ya sean para atraer la atención de los hombres. No, nosotros buscamos el agradar a Dios porque realmente es una forma de cómo nosotros nos expresamos delante del Señor. Y luego Efesios en su capítulo número 1, versículo número 3 al 6 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mire qué lindo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza, oiga, para alabanza. ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos predestinó desde antes de la fundación del mundo? Para que fuéramos santos, para que fuéramos sin mancha delante de Él. Dice aquí, hermano, y nos predestinó para que fuéramos adoptados como hijos mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, es decir, conforme a la satisfacción de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Es decir, a través de Jesucristo nos impartió esa gracia. Pero me llama mucho la atención que dice para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces fuimos predestinados, fuimos escogidos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos alabar, para que nosotros podamos glorificar al Señor. Entonces esto es parte de lo que nosotros debemos de hacer. Ok, entonces, hermano, veamos un último pasaje aquí. No, todavía nos faltan otros versos que vamos a estar leyendo. Entonces, mire, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvación. Entonces el espíritu, como le decía hace un momento, es de donde debe de brotar realmente el deseo de poder expresarnos a través de la danza delante del Señor. El espíritu es la expresión
hermano, quizás física, más notoria que nosotros podemos tener delante del Señor. Cuando nosotros danzamos delante del Señor, todo empieza en nuestro espíritu. Y María lo dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija. Mi alma lo glorifica, mi alma lo alaba, mi alma lo engrandece, pero mi espíritu se regocija. Y seguramente, hermano, esta palabra regocijar que aquí aparece es una de las palabras que se traduce y que las vamos a ver en un momentito, y que se traduce precisamente como danza también, no solo como alabanza, sino que también como danza. De hecho, algunas versiones de la escritura no lo traducen como regocijarse, sino que lo traduce como dar danzas en círculos, danzar en círculos. Así traduce este pasaje y otros más que vamos a ver más adelante. En el primer libro de Samuel, Ana está expresando también esto y dice: entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. Me regocijo en tu salvación. Mire Qué precioso, hermano, porque hay diferentes razones y diferentes motivos por los cuales nosotros nos regocijamos. Pero como le decía, ¿dónde debe de brotar ese regocijo? Debe de brotar de lo profundo de nuestro corazón, debe de brotar de lo profundo de nuestro ser. Cuando brota de ahí, entonces yo creo definitivamente que ahí el Señor se empieza, hermano, a manifestar, y esa unción que brota de lo más profundo de nuestro espíritu se llega a nuestra alma para poder alabar al Señor, pero también se manifiesta en nuestro cuerpo. Veamos lo que dice el Salmo 103, que se lo citaba hace un momento: bendice alma mía al Señor y bendiga, oiga, y bendiga todo mi ser. Usted se recuerda que nosotros en nuestro ser, como ya bien lo dije, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y entonces dice el salmista aquí: bendiga todo mi ser su santo nombre. Hermano, lo bendecimos en el espíritu, lo bendecimos en el alma, pero también lo bendecimos en el cuerpo, ¿verdad? Que es parte de nuestro ser tripartito. Malaquías capítulo 4, versículo 2, ahora mire cómo dice aquí. Y este pasaje, hermano, está hablando precisamente de la venida del Señor, de la manifestación gloriosa del Señor por su iglesia. Y fíjese cómo dice: más a vosotros, porque si usted lee el versículo 1, hermano, está hablando precisamente que viene el día ardiente como un horno, refiriéndose a la gran tribulación, ¿verdad? Y dice, hermano, y todos los soberbios serán como estopa y no les dejarán ni raíz ni rama. Más a vosotros, es decir, a la iglesia, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Oiga, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Perdóneme, pero ¿cómo salta un becerro de la manada? Hermano, ese es el regocijo por la manifestación, por la gloriosa de Jesucristo cuando venga por su iglesia, cuando suene la trompeta, no cuando venga en su segunda venida, sino que cuando suene la final trompeta, y ahí esa manifestación, que aunque va a ser, digo yo, gloriosa, pero va a ser secreta, ¿verdad? Porque eso lo entendemos, hermano. Pero entonces la iglesia va a estar regocijándose. Recuérdese que parte de la restauración de la iglesia es precisamente que se ha restaurado el tabernáculo caído de David. Y claro, entendemos que el tabernáculo caído de David no solamente es alabanza, pero sí lo contiene. Entonces, saltar como becerro es precisamente danzar delante del Señor. El Salmo 150, pues es un salmo bien conocido, hermano. Dice: aleluya, alabad a Dios en su santuario. Mire, ¿dónde lo tenemos que alabar? Alabarlo en su majestuoso firmamento, es decir, en todo lado. Alabadlo por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza, alabadle con sonido de trompeta, alabadle con arpa y lira, alabadle con pandero, con pandero y danza. Hermano, perdóneme, pero esto
no deja la menor duda que desde el Antiguo Testamento el Señor tenía contemplado el hecho de que nosotros pudiéramos expresarle nuestra alabanza también a través de la danza. Fíjese qué precioso, porque aquí en este salmo se está diciendo cómo nosotros podemos y cómo debemos de alabar al Señor, dónde lo podemos alabar, y dentro de eso está hablando precisamente de la danza. Alabarle con instrumentos de cuerda y flauta, alabarle con címbalos sonoros, alabarle con címbalos resonantes, y luego dice todo lo que respira. Si usted y yo respiramos, todo lo que respira, alabe al Señor. Entonces, definitivamente nosotros fuimos creados para alabanza de su nombre. Y si nosotros respiramos, también respiran las plantas, también respiran los animales. ¿Cuánto más nosotros como hijos de Dios que tenemos una dotación de entendimiento superior a muchos animales, hermano? Se dice, ¿verdad?, que el hombre es un animal racional, ¿verdad? Entonces imagínense cuánto más nosotros vamos a alabar al Señor, y una de las maneras como lo debemos de hacer es a través de la danza. La danza no es una invención del hombre, sino que es la invención del corazón de Dios. Ok, entonces después de haberle dado aquí hermano, algunos versos base de lo que queremos trasladar, pues el tema que queremos trasladar es la danza y las expresiones corporales. Definitivamente la danza es una expresión de alabanza, y diría yo hasta de obediencia a Dios. No es solamente una expresión de alabanza, hermano, sino que es una expresión de obediencia a la misma palabra del Señor, porque allá dice alabadle, ¿cómo? Alabadle con címbalos, alabadle en su firmamento, alabadle, bueno, ahí habla de muchas maneras, todos los instrumentos que ahí se mencionan, y luego dice alabadle con pandero y danza. Entonces, ¿cómo tenemos que alabarle? Es obediencia a la misma palabra del Señor. No es una sugerencia, sino que tampoco vamos a caer en legalismo de imponerle a la gente que dance, no, pero vemos que sí, hermano, está expresado aquí en la palabra. Ahora, fíjese que entonces, hermano, por ejemplo, en Éxodo capítulo número 5, versículo número 1, nosotros tenemos que entender que el Señor nos hizo libres para que nosotros podamos danzar sin complejos ni moldes humanos. La Biblia definitivamente nos instruye a nosotros, hermano, que para poder agradarle a Él, mire lo que dice la Escritura aquí en este pasaje, hermano. Cuando Moisés y Aarón se presentaron delante de Faraón, le dijeron, después dice, Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. O sea, no está diciendo para que me adore solamente, no, sino para celebrar fiesta. Claro, parte de la fiesta no solo es el gozo, la alegría, sino parte de la fiesta también es la gratitud con la que nosotros nos presentamos delante del Señor. Pero aquí es muy notorio que el Señor está marcando que el pueblo cuando está cautivo no podía celebrar. Hermano, en Egipto no celebraban fiesta. Luego nos habla en el Salmo, me parece que es Salmo 126, cuando dice, hermano, que seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Pero ahí, cuando usted lee ese salmo, dice, hermano, que ellos ya no alababan a Dios porque estaban cautivos en Babilonia. Seremos como los que sueñan, dice, hermano. ¿Por qué? Porque precisamente el Señor los iba a liberar de aquella cautividad, y entonces al salir de Babilonia ellos podían expresarle, hermano. Ellos habían colgado sus arpas en los árboles, en los sauces, dice la Escritura, porque ya no alababan, y incluso los babilonios les decían, cántennos algo, y ellos no podían alabar porque estaban cautivos. Entonces ahora el Señor está llamando aquí a los israelitas y les está diciendo la necesidad que tienen precisamente de poder celebrarle fiesta. Y fíjese dónde, en el desierto. Aquí habría mucho que decir, solo con este pasaje nos podríamos quedar ahí hablando muchas cosas, pero realmente aquí dice claramente, hermano, que había que celebrarle fiesta al Señor, había que celebrarle
fiesta al Señor. Y la otra cosa que le decía es en el desierto, y el desierto es figura de pruebas, es momento donde quizás estamos siendo probados, y ahí nosotros tenemos que también celebrarle al Señor esa fiesta. Ok, sigamos adelante. Mire lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 20. Y Miriam, otras versiones dicen María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Fíjese aquí, hermano. Primero, la primera, digamos, la primera vez que se menciona una vez el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, allá era déjanos ir a celebrar fiesta en el desierto. Pero cuando ellos llegaron al desierto y fueron liberados de sus enemigos, porque esto precisamente se dio cuando ellos atravesaron el Mar Rojo, salieron del Mar Rojo y vieron cómo sus enemigos se quedaron allá tendidos en el Mar Rojo. Entonces, ahora dice, hermano, es decir, la liberación de nuestros enemigos. Recuérdense que el Mar Rojo es figura del bautismo en agua, el paso por el Mar Rojo. Eso quiere decir que después de que ellos, hermano, vencieron a sus enemigos, le dieron una reactivación a su alma, por así decirlo, porque el bautismo es el nuevo nacimiento del alma. Entonces, hermano, ellos empezaron otra vez aquí, ahora, perdón, no otra vez, sino que aquí ellos ya pusieron en práctica aquello que había dicho Moisés y Aarón, que ellos iban a celebrar la fiesta. Pero ¿en qué momento la celebraron? Cuando fueron liberados de sus enemigos. Dice, hermano, que salieron todas las mujeres salieron tras ella con panderos y otra vez, hermano, danzas. No solo salieron con panderos, no solo salieron con cantos. Yo tengo que decirle a usted que cuando yo empecé en el Evangelio, pues en la misión donde inicialmente yo estuve, no danzaban, hermano, no danzaban. Y entonces nosotros cuando habían cantos, recuerdo muy bien que se decía danza aquí en la Biblia, y en los cantos también se decía danza, nosotros le poníamos canto, ¿verdad? Alabaré al Señor con pandero y canto, le agregábamos, y era un canto que así decía, por decirlo. Entonces, hermano, porque no danzábamos, pero gracias a Dios el Señor nos fue llevando de una dimensión en dimensión. Hasta aquí el Señor ha sido bueno, y entonces nos mostró en la palabra lo que estaba escrito, y que pues no se le puede eliminar a lo que está escrito en la palabra. Mire, esta palabra, hermano, que aquí se utiliza, esta palabra que aquí se utiliza para hablar de fiesta y para hablar de danza, es esta, la palabra que ella deja a mi pueblo para ir a hacer fiesta. La raíz, dice, hermano, tiene una raíz primaria que propiamente dice, oiga, moverse en círculo. Deja ir a hacer fiesta a mi pueblo, deja que se vaya a mover en círculo, lo que se conoce como corros, ¿verdad? Hermano, danzando en círculos, eso se conoce como corros. Específicamente marchar en procesión sagrada, observar un festival, por implicación estar alegre, celebrar fiesta, hacer fiesta solemne, temblar y titubear. Mire, pero hermanos, si nosotros nos damos cuenta, aquí hay expresiones que son muy claras. Por ejemplo, esta, ¿verdad? Celebrar fiesta, no lo estoy tachando, sino solamente remarcándolo ahí, ¿verdad? Hermano, tal vez no era la forma de hacerlo, pero bueno, hermano, celebrar fiesta. Entonces, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me celebre fiesta. Y dentro de esa fiesta está el moverse en círculo, y eso pues nos habla de danzar, ¿verdad? Entonces, mire, la danza es la expresión física más demostrativa de la alabanza. Definitivamente, más demostrativa, la que más se nota, la que más se evidencia. Requiere el uso de todo el cuerpo, implica abandonar nuestra vergüenza a medida que danzamos, hermano, ante Dios con toda nuestra fuerza. Definitivamente, hermano, nosotros vemos ejemplos en la Biblia de hombres
que danzaron y que se regocijaron en el Señor, como el caso de David. Pues mucha gente señala a David como diciendo es que David pues era del antiguo pacto, pero hemos entendido, hermano, por todo lo que vivió David, que David vivió en un paréntesis de gracia. Realmente, hermano, David, si usted se da cuenta, no vivió en el tiempo de la ley. ¿Por qué? Porque David hizo cosas, hermano, que para nosotros serían bueno, no, para nosotros, perdón, dije mal, hermano, que para los de la ley serían pues, terribles, hermano. Si él hubiera estado en la ley, no sé qué hubiera pasado en David. David vivió en un paréntesis de gracia. Por eso es que la alabanza y la danza de David no es ni siquiera, hermano, judía, sino que es una danza davídica, se le puede llamar, ¿verdad, hermano? Pero nosotros vemos, por ejemplo, a David, hermano, comiendo sin ser sacerdote, comiendo los panes de la mesa de la proposición. David hizo un tabernáculo llamado como el tabernáculo de David. Recuérdese que si hubiera estado en el tiempo de la ley, estaba el tabernáculo de Moisés, hermano, y el tabernáculo de Moisés tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y David, hermano, quitó el atrio y quitó el lugar santo y dejó solo el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Entonces, cuando nosotros vemos eso, si David hubiera estado en la ley, realmente David lo hubieran tenido que apedrear, hermano. No estoy hablando ni siquiera de pecados, aparte de los pecados que cometió David, eso sería otra cosa, pero estoy hablando de cosas que hizo, hermano, y que Dios le permitió porque estaba viviendo en un tiempo de gracia. Entonces, hermano, por eso es que nosotros tenemos que aprender realmente a danzar con todas nuestras fuerzas. Mire, antes de la creación, ya existían expresiones de alabanza. La sabiduría dice de sí misma, mientras observaba lo que Dios creaba, se regocijaba. El Señor dice en medio de la congregación, es un verso que leímos, te alabaré. Cuando volvamos a la casa del Señor, nos alegraremos en la danza. Perdone que aquí no le puse las citas, no sé si más adelante le voy a mostrar estas, perdón. Hice algo indebido aquí, hermano, no sé si es más adelante le voy a mostrar estas citas, pero solamente esto con el propósito que usted que se dé cuenta que la misma sabiduría, hermano, dice que es una de las primeras creaciones de Dios. Ella dice, yo me regocijaba juntamente con Él cuando Él estaba creando otras cosas. Yo fui la primera de sus creaciones y yo me regocijaba con Él. En el libro de Job también se habla que las estrellas mismas se regocijaban, y esa palabra regocijar es palabra que cuando nosotros la vemos en el original, pues se traduce definitivamente como también danzar delante del Señor o moverse en círculos o celebrar fiesta delante del Señor. Aquí en este pasaje, hermano, que dice cuando volvamos a la casa del Señor nos alegraremos en la danza, está hablando de Jeremías 31, y Jeremías 31 habla precisamente de la restauración, hermano, que se va a dar en el tiempo final. Por ejemplo, en el versículo número 4 dice, de nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel, de nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. En el versículo 13 dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza y los jóvenes y los ancianos a una. Cambiaré tu duelo en gozo, los consolaré y los alegraré, dice, de su tristeza. Así que, hermano, estas son pasajes que respaldan precisamente lo que venimos hablando, ¿verdad? Porque aunque como le digo, muchos dirán, pero es que eso hablaba en el Antiguo Testamento, sí, pero eran profecías de lo que iba a suceder con la iglesia en el tiempo final. Veamos algunos conceptos y formas de danza, hermano, que son muy importantes. Por ejemplo, veamos las palabras hebreas, hermano, que se traducen precisamente como danza, ¿verdad? En muchos de los casos. La palabra rakad, esta palabra rakad significa estampar, oiga, saltar, brincar como un resorte frenéticamente o de alegría. Brincar como un resorte. Por eso es que nosotros, nuestra danza, hermano, no es muy atractiva, porque no, pues me refiero a nuestra danza personal, claro, los muchachos que danzan dentro de la iglesia, eso es otra cosa, y una de las formas de danza precisamente es, hermano, danzar como que fuera una máquina, es decir, con cierta sincronía. Ya lo vamos a ver, no me estoy adelantando quizás, ¿verdad? Pero solamente, hermano, pero la nuestra no, la nuestra, cuando estamos así a nivel personal, hermano, nosotros
saltamos, brincamos, pero esa danza no es danzar, eso solo es brincar. Pues hermano, si así se traduce, ¿verdad? Es una forma de danza espontánea, sin método ni movimientos preparados o ensayados. Esta danza, ¿verdad? Hermano, Rakad, es una danza efusiva, con brincos motivados por el gozo y con la libertad que lo haría un niño. Imagínese usted, hermano, cómo entraría el cojo, aquel que se paraba, o no se paraba porque era cojo, que lo ponían ahí a la entrada de la puerta de la iglesia, del templo de la Hermosa. Ahí lo ponían a pedir limosnas cuando Juan y Pedro lo agarraron de sus manos y le dijeron: no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús, levántate y anda. Imagínense, y dice que entró saltando, danzando y glorificando al Señor. Imagínense cómo entró ese hombre ahí, hermano. Si él se sentía feliz de tantos años de estar allá, hermano, pidiendo limosnas y dependiente de los demás, y ahora se puede movilizar por sí mismo. El Señor hizo una obra preciosa ahí. Entonces, hermano, es tremendo esto, ¿verdad? Ok, avancemos. Mire aquí, ¿dónde nos respaldamos, hermano, para hablar de esto, de esta palabra Rakad? Es esta palabra que se utiliza en Eclesiastés capítulo número 3 y versículo número 4. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de Rakad, es decir, de danzar con alegría, de resortear, podríamos decir, ¿verdad? Como, ahí sí que saltar como un resorte, decía ahí, ¿verdad, hermano? Frenéticamente o de alegría, decía. Entonces, esa es una forma de danza y esa es una parte de lo que está escrito en la misma palabra del Señor. Por supuesto que ningún estudio ni ninguna doctrina es para que nosotros estemos contendiendo con los demás, pero si alguien con un buen espíritu, hermano, quiere platicar sobre estos temas, es importante que los podamos platicar, ¿verdad? Primer libro de Crónicas 15:29 dice: y sucedió que cuando el arca del pacto del Señor entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró por la ventana y vio a David Rakad saltando y regocijándose, y lo despreció en su corazón. Mire qué tremendo, hermano, porque esta mujer menospreció aquello que venía de parte de Dios. Y esto es bien importante, hermano, porque muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, podríamos estar menospreciando algo que viene de parte de Dios. Por supuesto que todo tiene que ser en un orden, porque aun cuando diga frenéticamente, no se trata de que entonces yo salto y me paso llevando las sillas y tiro por allá a algún hermano. No, o sea, todo tiene que tener un orden. No se trata de que yo haga desorden, porque tampoco eso es agradable delante del Señor. Vamos a danzar, pero todo dentro de un orden, hermano, y dentro de los parámetros normales, ¿verdad? Normales espiritualmente hablando, no desde el punto de vista secular, porque esa sería otra cosa. Esta es precisamente de la que le hablaba, la danza machol. Esta es otra palabra que se traduce también. Y mire aquí, esta danza dice danza. Significa danza, baile, ronda, que se da en forma circular, como en ronda y como en un corro. La palabra hebrea que sí se utiliza, la 42-34, esta danza normalmente va acompañada de panderos, ¿verdad? Y entonces veamos algunos pasajes que hablan precisamente de esta danza. Jeremías 31:4, que fue uno de los pasajes que citamos, dice: de nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel, de nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. Entonces, hermano, aquí está hablando de la danza machol. No era la que yo estaba pensando que era la que es sincronizada. Ya vamos a llegar a esa. Pero, hermano, esta es una danza que normalmente va acompañada, como se dice aquí, con panderos. Dice: tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. El Salmo 150, alabadle con pandero y machol, ¿verdad? Y danza machol, esa danza, hermano, que nos está ahí diciendo aquí si quiere regresamos solo para ver el concepto: danza, baile, ronda, que se da en forma circular, como en un ronda y como en un corro. Le decía hace un momento, ¿verdad? Hablando de los corros, cómo se puede dar precisamente esto. Ok. La danza mejolá. Esta es la que le decía, no era la machol, no, que la mejolá. Significa danza, baile, corro,
compañía de danza, es decir, ya un grupo. Una compañía es un grupo, ¿verdad? De danza. Es como cuando se habla de una compañía de profetas, está hablando de un grupo de profetas. Hermano, esta es la danza practicada, por así decirlo. Es decir, como una máquina, una reunión e interpretar. Da a entender que es planeada, que requiere habilidad, ensayo y preparación. Se trata de una danza sincronizada como una máquina. Además, también es acompañada de panderos. Entonces, este sería el respaldo bíblico para hablar de la danza que normalmente hacemos, por lo menos en nuestra iglesia y en las iglesias del ministerio al que pertenecemos, y otras muchas más, hermanos, de otros ministerios también, que es una danza ensayada, que es una danza como una máquina, que es una danza sincronizada. Eso es muy distinto a la danza personal, ¿verdad? Pero realmente, hermano, el propósito es poder hacer todos los tipos de danza y que nosotros nos agrademos al Señor realmente con lo que estemos haciendo. Miremos aquí algunos pasajes que nos hablan de esto. Éxodo capítulo 15, versículo 20. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y esta mejolá o mecholá, como se quiera decir, mejolá, ¿verdad? Hermano, aquí se habla de una danza sincronizada, de una danza practicada, de una danza ensayada. Ok. Primer libro de Samuel 18:6. Aconteció que cuando regresaban al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando, es decir, con danza mejolá, al encuentro del rey Saúl con panderos y cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Entonces, esta también es la danza mejolá, ¿verdad? Que ya la vimos ahí. Avancemos otro poquitito. La danza chagag significa moverse en círculos, observar un festival, estar alegre, hacer fiesta, celebrar, solemne y temblar. Es de forma militar y se usa para la batalla. Esta danza chagag se utiliza para ir a la batalla, ¿verdad? Es una danza, hermano, que se utilizaba para ir a la batalla. Salmo 42:4 nos habla de esta danza: de estas cosas me acordaré y derramaré mi alma sobre ti cuando pasaré en el número. Iré con ellos hasta la casa de mi Dios con voz de alegría y de alabanza, bailando. Otras versiones dicen danzando, y dice, iré con ellos hasta la casa de Dios con voz de alegría y de alabanza, bailando la multitud. Entonces, hermano, eso es parte de una alabanza. Por supuesto que no solamente se utilizaba para ir a la batalla literal, perdón, en aquel momento podía ser utilizado así, pero también cuando se hacía algún tipo de guerra espiritual, entonces también se podía hacer de esta manera. Veamos aquí, hermano, Éxodo capítulo 23, versículo 14, precisamente habla de la danza chagag, hermano, y dice: 3 veces al año me celebraréis chagag, me celebraréis fiesta, ¿verdad? Es decir, este tipo de danza, hermano, se iba a celebrar 3 veces al año. Era una parte de las festividades que había en Israel. Habían 3 fiestas que eran las más importantes. Recuérdese que Israel tenía 7 fiestas, pero 3 de ellas eran las más importantes. Ok. No me detengo en hablar de las fiestas porque nos llevaría más tiempo y ese sería otro tema. La danza carar. Esta danza carar significa dar una vuelta rápida, girar, remolinear. Aquí, hermano, tendríamos que recordar el famoso coro, ¿verdad? Del pastor Fernel Monroy, hermano, salmista del Señor, y que el Señor le inspiró ese canto remolineando, que se ha vuelto tan famoso, hermano, y yo creo que toda la cristiandad conoce ese canto tan precioso, ¿verdad? Ese es precisamente ahí es donde se inspiró ese canto. Veamos en David el ejemplo de la alabanza y de oración que le agrada a Dios. Cuando estaba delante del arca del pacto, se preocupó de llevar un efod de lino, es decir, entendió que tenía un sacerdocio sin ser levita, sino que el sacerdocio de un nuevo orden. Fíjese, por eso que le decía que David, hermano, vivía en un paréntesis de gracia. Por eso nosotros vemos muchas cosas en David que no las vemos en otros hombres, hermano, no
no, porque muchos otros hombres pues sí estaban más apegados a la ley. David estaba metido en un tiempo de gracia y por eso lo vemos fungiendo en un sacerdocio que no era el sacerdocio levítico ni arónico, sino que era un sacerdocio del nuevo orden, que es el orden de Melquisedec. Por eso es que Abraham, hermano, se encontró con Melquisedec y fungió en ese sacerdocio de alguna manera también Abraham. David es otro que menciona a Melquisedec en el libro de los Salmos, y luego en la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo, cuando ya habla de lo último, ¿verdad? De lo nuevo. Veamos que David se expresó espontáneamente, danzó sin ensayar, manifestó la alegría de estar cerca de Dios, tanto que su esposa lo menospreció, porque el cristiano carnal no comprende al espiritual ni las cosas que son del espíritu. Entonces, esta es la danza carar, la danza, hermano, que se dan vueltas, se remolinea, así se traduce. El segundo libro de Samuel 6:14 dice: David danzaba con toda su fuerza. David carar con toda su fuerza delante del Señor, no delante de los hombres. Fíjese, él lo hizo delante del Señor, pero su esposa, hermano, pensó que lo había hecho delante de otras mujeres, ¿verdad? Y por eso lo menospreció. Y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación, sonido de trompeta. Sucedió cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David. Mical, hija de Saúl, miró por la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y lo menospreció en su corazón. Mire qué tremendo que hay personas que menosprecian aquello que proviene de parte de Dios. Veamos esta otra danza, la danza chul. Hermano, esta danza se puede traducir como torcer o girar de manera circular o espiral y concebir. Mire todo lo que quiere decir torcer o girar de manera circular. La mayoría de danzas siempre están relacionadas con dar círculos, ¿verdad? Nos habla de una danza de restitución, porque Dios permitió que fuesen restituidas las mujeres en la tribu de Benjamín para poder tener descendencia. Esto lo podemos ver en este pasaje, Jueces 21:21, y dice: y velad, y aquí, si las hijas de Silo salen a tomar parte de las danzas, entonces saldréis de las viñas, tomaréis cada uno una mujer de las hijas de Silo y volver a la tierra de Benjamín. Recuérdense que Benjamín se había quedado, bueno, habría que ver todo el contexto, pero se había quedado de alguna manera sin mujeres. Entonces esta fue la estrategia que les planteó el Señor, hermano, y ellos pudieron ser restituidos en cuanto a mujeres y poder regresar a su tierra. Eran los hombres de Benjamín. Ok. La danza Sachak. Esta danza Sachak se traduce como reír, regocijar, saltar, danzar, divertir, jugar, maniobrar. El número strong es 7832. Hermano, este es un ejemplo de banderas o listones, ¿verdad? Cuando se danza con las banderas o listones. Esta es precisamente la danza que se puede utilizar, la danza Sachak. Está descrita en Proverbios 31:25, cuando habla de la mujer virtuosa, la iglesia otra vez, y dice: fuerza y honor son su vestidura, y se regocijará en el día postrero. Se regocijará en el día postrero. Así que esto es algo, hermano, que la iglesia en el último tiempo tendrá que tener ese tipo de actitudes que correspondan a una verdadera expresión de alabanza delante del Señor, y dentro de ella la danza. Ok, avancemos un poquitito más. Esta es otra, la chorus. Chorus significa compañía de danza y músicos. Aquí ya se involucra la música. Mire, vemos que el hermano del pródigo oyó la música y las danzas, lo que implica que se utilizaron instrumentos musicales. Aquí ya están involucrando instrumentos musicales como parte de este tipo de danza. No que las otras no se puedan hacer con instrumentos musicales, por supuesto, pero aquí ya como parte de este tipo de danza esto ya es del Nuevo Testamento, hermano. Esto ya estamos hablando del Nuevo Testamento, y lo vemos aquí en Lucas 15:25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, se acercó a la casa, oyó músicas y danza. Mire qué tremendo, ¿verdad? Ok, avancemos. Agallao.
esta se puede traducir como altar de gozo, exaltar y regocijarse. El Señor se regocijó en el Espíritu Santo cuando los 60 regresaron contando que aún los demonios se les sujetaban en su nombre. Hermano, esta forma de expresión agagiao, hermano, que se traduce altar de gozo, exaltar y regocijarse. Lucas 10:21 dice: en aquella hora él se regocijó mucho en el Espíritu. Otras versiones no dicen se regocijó, sino dice que daba vueltas, giraba en círculos. Así dice otra versión, sobre todo que me parece que es el Código Real la que dice así. Y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Entonces, mire, hermano, aún el Señor podemos decir que se regocijó. Y fíjense que tengo la tentación de buscar Lucas 10:21. Déjeme, Lucas capítulo número 10, versículo 21. Y voy a ver si encontramos por aquí. Dios mío, creo que no voy a poder. Es que está. No voy a poder hacerlo. Ah, sí. Déjeme así rapidito ver si encontramos la Biblia Código Real, a ver si logramos ponerla aquí. Solo que esta letrita es tan pequeñita que a veces nos cuesta. Aquí me parece que está. Era Lucas capítulo 10, versículo 21. Mire cómo dice: en aquella misma hora el rabí, hablando del Señor, se llenó de un gozo sobrenatural y vino sobre él la presencia divina. Oiga, y danzando en círculos levantó sus manos y abrió su boca, decía: bendito eres tú, Hashem, Rey de arriba en el cielo y abajo en la tierra, que has escondido estas cosas de los que son vistos como sabios y entendidos y las has dado a conocer a los pequeños de Israel, Ken Abí, porque así te agradó. Hermano, entonces dice danzando en círculos, solo para que usted se dé cuenta, porque como le digo, mucha gente dice: es que eso es del Antiguo Testamento, y realmente, hermano, en el Nuevo Testamento también se habla. Esta palabra chairo, hermano, significa estar alegre, feliz y calmadamente. Esta es una palabra, igual que las dos anteriores, son palabras griegas, hermano. Estar alegre, feliz y feliz calmadamente, dice, ¿verdad? ¿Dónde se utiliza esto? No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, hermano. Así que son versículos pues que se tradujeron de una manera, pero cuando nosotros vamos al original nos damos cuenta que se pudieron haber traducido de otras formas, y dentro de ellos involucrando lo que era la fiesta, lo que era la danza también delante del Señor. Miremos algunas danzas negativas. Quisiera ir avanzando un poquitito, hermano, porque el tiempo se nos ha ido, ¿verdad? Pero vamos a terminar con la ayuda del Señor. Por ejemplo, esta palabra pasach significa saltar encima y cojera. Esta palabra, hermanos, se utiliza en el primer libro de Reyes. Esta palabra pasach se utiliza en el primer libro de Reyes 18:26. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie respondió, y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Estos eran los adoradores de Baal cuando Elías los confrontó y les dijo: bueno, cada uno va a presentar sacrificio a ver quién es el Dios que responde. Entonces mire, aquí, hermano, en el caso de Elías, pues nosotros sabemos que descendió fuego del cielo, pero en el caso de ellos danzaban, era una danza para invocar a Baal. Esta sería otra palabra, orcheomai. Esta es una palabra griega que se traduce hilera o anillo por el movimiento. Es danza de la fertilidad y tiene el propósito de estimular las pasiones sexuales en los participantes y en los observadores. Esta fue la danza que la utilizó Salomé para pedirle que mataran a Juan el Bautista. Orcheomai, hermano, tiene movimientos de tipo sexual, es decir, despierta,
activa la sexualidad. Por eso es que, hermano, cuando danzamos así en corros, o danzamos con la danza mejolá, o danzamos de manera personal con cualquiera otra de las expresiones o formas de danza que hemos venido estudiando, una de las cosas que tenemos que tener cuidado es de no tener movimientos sensuales, porque esos movimientos sensuales pueden realmente, hermano, llevar a las personas a otro tipo de situaciones. Mateo 14:6. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes. Agradó a Herodes. Mire qué tremendo. Ella lo hizo, hermano, de una manera sensual, entonces, ¿verdad? Miremos así rápidamente algunos momentos y razones de expresión de danza, ¿verdad? Esto, hermano, lo podemos ver en la misma palabra del Señor. Aquí solo voy a poner las citas, no voy a poner los versículos, hermano. O sea, no voy a poner todo el verso, sino solamente las citas para que usted pueda analizarlo, porque ya hemos visto algunos de ellos, ya los hemos visto. Por ejemplo, hermano, momentos y razones para danzar. ¿Por qué se debe danzar? Por el gozo de la salvación. Esto, hermano, lo podemos ver en Hechos capítulo 16, versículo 34, Lucas capítulo 1, verso 46, Éxodo 15, 20. La mayoría de estos versos ya los vimos. Éxodo 15, 20, cuando habla de que María salió a danzar. Lucas 1, 46, cuando María precisamente, pero ya María, la madre de Jesús, está dándole gracias por la obra que el Señor ha hecho, y es mi alma engrandece al Señor. Eso también ya lo vimos, Hechos 16, 34. Ok. ¿Por qué otra razón se debe de danzar, hermano? ¿Qué momentos y razones para danzar? Recibir a los que vienen victoriosos, ¿verdad? Como en el caso de primer libro de Samuel 18:6, cuando dice la Biblia que salían las mujeres a recibir a Saúl y a David cuando regresaban. Cantares capítulo 6, verso 13, que fue uno de los versos que utilizamos al principio, hermano, cuando la Sulamita, ¿qué veremos en la Sulamita? Como la danza de dos campamentos, ¿verdad? Hermano, sería otra de las razones. También sería restauración o reedificación, según Esdras capítulo 3, versículo 12. Es decir, cuando se ve la restauración de no solo, hermano, sobre todo del cuerpo de Cristo, de una persona o de un grupo de personas que están siendo restauradas o reedificadas en el sentido espiritual, entonces nos damos cuenta, hermano, que ahí esa puede ser otra de las razones por las cuales nosotros vamos a danzar delante del Señor. En el caso del hijo pródigo, ¿verdad? El regreso de un hijo de Dios a la casa, hermano, según Lucas 15:7, y también los versículos 24 al 32. Ahí se expresa claramente, hermano, que iba a haber fiesta por un pecador que se arrepiente, por un hijo que está volviendo a la casa. Hermanos, nosotros debemos de gozar que gente que se había apartado de Dios ahora está llegando al conocimiento del Señor. Por haber recibido una sanidad, como le mencioné hace un momento, como el caso del cojo del templo de la Hermosa. Ahí está descrito, Hechos capítulo 3, versículo número 1 al 8. Y hermano, también por recuperar la presencia de Dios, según Lucas capítulo 2, versículo 43 al 49. Cuando nosotros recuperamos la presencia del Señor, lo que estamos, hermanos, tenemos gratitud después de que hemos perdido esa presencia, o que, hermano, por un tiempo no pudimos haber recibido esa presencia. Por muchas razones puede haber pasado esto, ¿verdad? Pero que volvemos a recibirla, recuperamos la presencia de Dios, entonces eso es un motivo. Y aquí solo hay unos 5 o 6 motivos, pero realmente hay muchos más, hermano. Por ejemplo, hermano, nosotros podemos estar agradecidos con el Señor por la obra redentora que Cristo hizo, sustituyéndonos en la cruz del Calvario y yendo por nosotros, perdón, al lago de fuego. Entonces, esas son cosas, hermano, que son motivos de alegría, motivos de gozo, hermano, por la restauración de nuestra alma, bueno, mire, razones abundarían. Aquí solo pusimos algunas, pero realmente hay muchas. Así que yo creo, hermano, realmente que esto es muy importante que nosotros podamos entonces tener claro, ¿verdad? Estas razones por las cuales nosotros nos presentamos delante del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de presentarnos, ¿verdad? Y de poder
agradecerle a Él a través de aún de la danza. Es una enseñanza que creo yo que es muy importante para que nosotros tengamos claro los fundamentos de por qué hacemos cada una de las cosas que hacemos delante del Señor. Todo lo que hacemos tiene que tener un pie de imprenta, tiene que tener un fundamento bíblico, y creo que pues hoy estamos poniendo el fundamento bíblico de las expresiones corporales como la danza. Oremos al Señor y le damos gracias. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos de una manera muy especial, privilegio hermoso que nos das de poder estar, Señor, delante de ti. Yo te pido, papito, por favor, que tú bendigas la vida de tus hijos, cada uno de ellos, Señor, que reciben esta enseñanza, Señor, y que tú establezcas en su corazón la claridad, Señor, de las cosas, Padre, que tú has dejado establecidas en tu palabra. Por favor, papito lindo, permite, Señor, que esto sea el fundamento, que los haga, Señor, no conmoverse aun cuando vengan momentos de dificultad, aun cuando vengan sacudidas, Señor, sobre la vida de cada uno de ellos. Por favor, bendícelos, por favor, manifiéstate, por favor, obra de manera especial, enséñanos, Señor, cada día, por amor a tu nombre te lo estamos suplicando. Papito, te damos gracias infinitamente por esa bendición extraordinaria de poder participar de tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Pues Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Ha sido una bendición, un gusto, un privilegio estar con ustedes de nuevo, y esperamos poder seguirles bendiciendo a través de la palabra. Que Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde y que la misericordia de Dios esté sobre sus vidas. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.